Junto de los artistas de Italia, en Italia se apoyan un reguero de gente ahí mismo, loco. Ya. En Italia se apoyan. Y los nuevos talentos de ahora, por eso para la especia. Por Ahí eso- está la raíz de los dominicanos, la especia, por ejemplo, para más decirte. Porque somos grandes ya. Y en realidad, Sí, sí, es verdad. tenemos una cabina que es Floppy TV Show, lamentablemente que no tenemos en Antwerp. ¿Te gusta o no te gusta? Bonito la vaina. Tú lo vas haciendo delivery. ¿A qué curso tú llegaste? Y saben terminé usar bachillerato. computadora. ¿Bachillerato? Sí, yo terminé. ¿Y qué se siente terminar bachillerato y seguir bruto? ¿Cómo así? No, porque al final al cabo. Qué palomo al es final este, al man. cabo, tú debiste seguir estudiando porque tú crees que la tierra es plana. Pero que no, ese no es el problema. Que demuestren lo contrario y ya. No, yo tengo que discutir con la gente demuestren lo contrario y ya. Saludos, buenas noches. ¡Ey! ¿Qué es lo que es, mi gente? Dale. Que lo que, estamos activos. Estamos activos. Tú sabes que yo no me escucho, ¿verdad? Pero estamos activos. ¿Tú me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos. Yo ready. ¿Ready? Te escucho ready. Señor, hay una galletica. Oye, hay una galletica, hay una galletica. Mi gente, estamos activos. Ustedes saben, esto es Floppy TV Show, Movimiento Urbano de Europa. Estaban haciéndole una entrevista ahí ayer o antes de ayer. Ayer estaban en Atherland. Iban a hacerle una pequeña entrevista para la gente. Ahorita vamos a dar un chin de cotorra de lo pasado. Lo sucedido. Este próximo 19 de julio tiene la independencia colombiana y el 18 tiene la fiesta Estamos en Romo Party. Otra vez. Estamos en Romo Party. Segunda La edición. mejor fiesta que tienen aquí en Bruselas. Bachata, Y reggaetón. protamente en Bruselas. En Bélgica completo. Estoy como, ¿cómo se llama? Sabroso. La loca esa. ¿Qué te iba a decir? Mira, yo normalmente, cuando una persona se le hace la invitación, que normalmente no decide venir por X razón, yo no le hago la invitación. Pero realmente me dio mucho gusto ver que este muchacho hace parte de los pocos artistas que yo he visto que son acompañados por su madre. Y realmente para mí eso me da mucho gusto y mucho placer porque a mí me gustaría que mi madre me acompañara a mí Ya así lo sabes. en todos mis eventos. Y para no alargar mucho la entrada, vamos a hacer un aplauso a la esencia del rap, por favor. Muchas gracias. Directamente desde Italia, aquí. Y residente en la segunda ciudad más importante de Bélgica, Amberes. Amber. Hay que darle a esa gente también. Ellos lo que no la dan, es el Hay que problema. darle su payola al Ay, final, ay, porque ay, son ay, de ay. uno, por más que se quillen. Sí. Nosotros lo queremos. Sí. Esencia del rap. Dale. Háblame un poco de ti. ¿Qué te trae a ti por aquí, por Bruselas? Bueno, mi niño. Me trae algo de comentar hacia, ¿cómo te digo? El movimiento. Ya, Eso es lo que me trae por aquí. ya. Porque Un pequeño desahogo, vamos a decir así. un pequeñito. Ya. Porque no vamos a hablar mucho, no vamos a mencionar tanto. No, sé. ni martillar. Ni martillar, no. Yo no martillo a nadie porque en realidad yo vengo a hablar de mi proyecto. Exacto, que es lo más ¿Me importante. entiendes? Que es lo más importante. Y, o sea, responder a la pregunta que se me haga de lo que se está viviendo, lo que estoy viviendo yo con la música urbana. Ya. ¿Entiendes? Y más aquí en Europa, que es muy diferente a lo que se vive allá en República Dominicana. No, claro. Y que Allá en República Dominicana ya hay algo que está formado. Aquí estamos tratando de formar algo. Y nos queda todavía mucho camino por recorrer y muchas experiencias por vivir y muchas cosas que aprender. ¿qué es lo que queremos en realidad? Porque es pegarnos aquí. Claro. Eso de que pensamos para allá abajo, no. Sí, porque los de allá abajo están allá abajo. Están allá abajo. Los de allá abajo lo que lo van a sacar un riñón y que ven para pegarte. No, mentira. Déjame mandar con eso. Tú estás loco. Nosotros lo tenemos que josear aquí lo de nosotros. Oh, pues claro, Lora, porque imagínate. Dime tú. No, tú sabes por qué. Porque hay que, mira qué bonito se ve la esencia del rap. ¿Te gusta, eh? Sí, no, él no, me gusta la calidad, me gusta Eso la mismo, la calidad. calidad. Y Lora se pasa. Señores, vamos a compartir los links, por favor, la gente que están por ahí, la gente que está metiendo en el like, comparte el like, que no le cuesta mucho, tranquilo, no importa que si se rompe la esencia lo paga. Estamos en vivo. Normal. Esencia del rap, Dale a luz. ¿cuál es tu nombre y dónde tú vienes? Tu nombre real. Mi nombre real, yo me llamo Dilson Manuel. Dison Manuel, ¿por qué la esencia del rap? Bueno, yo me llamaba en tiempo atrás, yo me llamaba Manuel Ra. Manuel Rap. Sí. Y en un estudio, un panita mío me dice, coño, ese nombre está feo, loco. Tú tienes una esencia. Tú eres un chamaquito que comparte con todo el mundo. Tú deberías ponerte la esencia del rap.
Y ahí se me quedó el nombre. ¿Me entiendes? O sea, que por un consejo de un pana Me- se me- te quedó. Ya lo sabes, porque tiene un nombre rarísimo y que Manuel raro. Eso es raro, esto es una vaina. Y me dice, coño, no, eso no está, porque tú eres un chamaquito alegre, un chamaquito que comparte con todo el mundo. Tú tienes una esencia, me dice. Tú deberías llamarte la esencia del rap. Ya. Y si me quedé con eso. No, pero al final, al cabo, saludo a la gente que están por ahí. Recuerden que pueden dejar su comentario, si quiere cualquier tipo de pregunta para el artista, si tiene cualquier pregunta para el dueño del programa, usted la hace y nosotros aquí se la hacemos activo. No, la gente sabe que Lora es mío, pero tengo que soltársela de vez en cuando. Sí, hay que. Bro, ¿por qué Antwerpe? Antwerpen, por mi madre. Por tu mamá fue que viniste aquí. Sí, ella ya tiene un par de añitos aquí y vine a visitarla. Ok. Me acuerdo yo 2013 por ahí. Y me fui para Santo Domingo y después ya decidí venir para acá y quedarme aquí con ella. Ok, estamos activos a nivel de sonido. No hay nada mejor que estar al lado de su mamá. Claro, real. Eso baja nítido. Real. Tú tienes una paz No, nítida. por eso te digo que realmente eso es algo que es bacano, sería bacano. A mí no me ha pasado esto porque mi abuela, que es mi madre, no ha sido parte de lo que es mi proyecto en sí, no ha participado, pero ella me sigue. Ya. Amor, te amo. Tú sabes que me está A viendo. veces también, a veces hay que involucrar un poco a la familia en los proyectos de uno. Yo creo que Sí, También pero tiene- no siempre la familia cree. No, sí. claro, es Siempre, normal, pero siempre hay dos o tres detractores. en la claro, ¿me familia, entiendes? ¿no? Yo también tengo lo mismo, por Pero ejemplo. Tú sabes que eso yo creo que es también debido a las diferentes épocas. Tú sabes que, por ejemplo, a uno le inculcan, tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero al final hay otro medio de buscarse dinero y de avanzar en la vida que no tiene que ser necesariamente con los estudios. Ojo, aquellos que van a comenzar a criticar ahorita, yo no estoy diciendo que no estudien, es que escuchen bien. No, que te dan duro Sí, después. después yo no estoy diciendo que no estudien, hay que estudiar, hay que educarse. Sí, Pero hay gente que se han hecho de dinero haciendo negocio y vaina, no con un alto nivel académico. Bueno, en Europa. Tenemos que ser coherentes. en Mira, eso. en mi punto de vista, yo pienso que la mayoría de personas que son exitosos hoy en día, de los que estaban en la escuela, fueron esas personas que no conocían mucho lo que es los estudios. Sí, lo que era más travieso. Sí. Sí, porque pues yo son los que te josean, voy a ser son los que sincero. josean. Yo te voy a ser sincero. Yo soy una persona que yo era súper inteligente, pero mi familia no me apoyó mucho para que yo aprendiera. Entonces llegó el momento donde lo que me apoyaban era lo de la calle. Entonces ya, tú sabes, dejé de ir, dejé de faltar y me descarrié, como así dicen. Sí. Pero en mi escuela, lo que realmente eran meritorios, los estudiantes meritorios, realmente hoy en día tú lo ves que están vendiendo coco, vendiendo vaina. No, porque yo iba enamorado, mira, a la escuela, para estar No, claro. mira, tú sabes que hay un tema que se da mucho en RD y es el asunto de que tú sabes que en la escuela siempre hay del lado de las mujeres, las que son cerebritos y vaina, que Sí. tú sabes, que las que me estudian, que no faltan. Sí, Y terminan casadas con un pasolero. Yo no entiendo. Con un pasolero. Yo no Chocando- entiendo, loco. chocando parrilla Yo atrás. nunca entendí. chocando parrilla atrás. ¡Pau! Nunca entendí eso. No, amigo, Le no. salían preñar el pasolero del barrio. Yo nunca entendí eso, loco. De verdad que sí. Siempre me hago esa pregunta. Si estoy solo en la casa, Z, y me hago esa pregunta, yo digo, venga, pero fulanita tan cerebrito que eres, coño, se metió con fulano con lo que andaba, No, Lore, eso como, por ejemplo... quitando cosas en bicicleta, y vaina. Sí, porque oye, eso por ejemplo como que te dicen tú terminas la universidad y todo y tú vas con un trabajo, ¿no? Y dicen, ya yo terminé la universidad y dicen, no, ¿por qué? Tienes 20 años de experiencia. Sí. Yo lo dejo yo la lógica. Yo acabo de terminar la ¿Me universidad. entiendes? ¿Cómo voy a tener O experiencia? sea, hermano? perdón. No, está complicado. Pero hay que estudiar al final, Hay que- señores. al final- no dejen la escuela, Claro. los tigres míos. Hay que tener su nivel de educación y toda la vaina. Toquicha puede decir lo que quiera, pero esa loca está al nivel alto, llévate. No, es lo que te digo, men. ¿Me entiendes? Esto se trata de resultados y lamentablemente ¿Qué te hay puede muchísimos hacer? locos por ahí que, dime tú, Dime. que no llegaron ni a cuarto de bachillerato y están fundidos en efectivo. Para que esté claro. Y muchos que terminaron y toda la vaina. Tú lo vas haciendo delivery. ¿A qué curso tú llegaste? Y saben terminé usar bachillerato. computadora. ¿Bachillerato? Sí, yo terminé. ¿Y qué se siente terminar bachillerato y seguir bruto?
¿Cómo así? No, porque al final al ¿Qué cabo. palomo Al es final este, al man? cabo. No, Este sí es palomo, déjame man. decirte por qué. Seguí bruto. Porque normalmente cuando tú terminas la escuela, normalmente tú sueles coger una carrera. Normal. Para algo tú terminaste la escuela. Tú no terminaste la escuela por decir que yo terminé la escuela. Escúchame. Terminó escúchame, siendo DJ, ¿verdad, Lora? Y te la Escucha, pasó no, ahí. escucha. Yo tenía claro todo. Sí. Sí, desde que yo comencé primero bachillerato, yo dije, este que está aquí no va a seguir en la universidad. Sí, porque en redes yo veía muchos tigres que habían terminado la universidad, gente de mi barrio, y estaban cogiendo piletas de lucha. Lo hay todavía. Porque no era hijo de fulanito que terminó en Intec, de fulanito que terminó en AP, de Parencejo que terminó en UTESA. Y yo dije, espérate que hay como un fao aquí. ¿Entiendes? Tigres que eran nítidos. Pero yo era... Terminó su universidad y yo lo veía cogiendo piletas de lucha, cogiendo carro concho para ir para su trabajo y toda la vaina porque no le daban... Por un papel. ¿Tú me entiendes? Esa es la Entonces yo verdad. decía, pero ven acá, espérate. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tú vivir bien, estar cómodo, crear un proyecto o, ¿sabes? Avanzar en la vida. No, claro. No necesariamente de que tengo que graduarme de la universidad y tengo que ser abogado, tengo que ser ingeniero. Espera, déjame ver qué es lo que hay. Entonces... ¿Qué tú querías hacer cuando tú comenzaste a estudiar? No, yo no quería hacer nada, loco. Tú no querías hacer nada, tú querías terminar ya. Terminé ya. ¿Tú terminaste la escuela? Yo No. nunca me forcé de que No. que yo voy a hacer. Yo Y supongo mira, que- me gustaba ingeniería en sistemas, pero pobre el fin. Ahí se fue un poco. Pobre el fin. Como yo iba a pagar mi vaina en ¿cómo se llama? En APEC. Yo con un sueldo de 800 Yo con un sueldo de 800 pesos. Dime tú, Zeta, no, Pero, no, oye, no, ya. no cuadraba. Vamos a esto. Oye, vamos a esto, que ya que yo lo que estaba era Ah, es cierto, un momento de chelcha, no le hagan caso a eso. arreglando un poco todo lo que era cámara y Los sonido. audios. Un momento de chelcha. Ese será. Dale. Tú vienes de Italia. ¿Qué tiempo tú duraste en Italia? Ya, desde que llegué de Santo Domingo. ¿O? ¿A qué edad? ¿A qué edad? No, a los 10 años. A los 10 años. Sí. ¿Tú duraste, dónde tú residías allá en Italia? Ahora, yo residí en Novara, cerca Novara. de Milano. Allá en Italia, según tengo en conocimiento, hay un movimiento que si al fin tiene mucho tiempo comenzando, no ha comenzado a dar los pasos. ¿Por qué tú crees que no se ha dado como ese si hay bastante artista con bastante talento en Italia? Sí, no, ellos han dado paso porque hay muchos artistas que ya están en un Pero en nivel. el movimiento En el completo, movimiento porque completo. artistas han dado. Sí, hay varios artistas que han hecho su featuring duro. No, claro, pero del movimiento completo de allá de Italia, por ejemplo, Omar Chilena es uno de los artistas Sí. que son más el sonados. que más suena. ¿Me entiendes? O el único. Porque O el único. No, el único, es decir, porque había un peruano llamado, no sé si es peruano, Dominiqueta, que también era uno de los duros, por eso parece que se retiró, se fue para los Estados Unidos y no está en Milano. Pero de lo que más la aplica y la que está aplicando, aparte del muchachito que hace un reguero de porquería, que se llama, ¿cómo se llama? Martín 80. Martín 80. Ah, también he escuchado eso. Que es de Verona, pero que ese tigre no canta. Ya. Pero, y entonces quieren buscar competencia con Omar Chilena la aplica. No, Y es de la vieja escuela. Eso te iba a decir. Yo pienso que los ¿Entiendes? manchilenes tienen que dejarlo aparte. No, eso con Omar Chilena en Italia es como el lápiz. Sí, exactamente. Para que esté claro. Mira, Lora, ahí te dan un comentario que dicen que tú debiste seguir estudiando porque tú crees que la tierra es plana. Pero que no, ese no es el problema. Que demuestren lo contrario y ya. No, yo no tengo que discutir con la gente demuestren lo contrario y ya. Entonces tú dices que de allá el que más suena o el segundo tiene más sonido es Omar Chilena. Claro, de la vieja escuela son de. Yo te apuesto que ese que está hablando ahí no cogió un avión todavía. Y te rompe el festival. Un festival te lo rompe Omar Chilena. Sí. Sí, te lo rompe. La discoteca también. De los mejores artistas que llegan allá a Italia, él se le subió a tarima. Yo no sé si tuviste un bobo que tuvo con Mozart también, una vaina, una tiradera, una vaina. Sí, yo vi eso. Sí, pero él es el que está hablando. Y se la aplicó, ¿me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Y se la aplicó. No, incluso Mr. Rey siempre hablaba de Omar Chilena y todo eso. Siempre tenía... Y tú sientes que, o sea, por eso te pregunto, porque yo quisiera saber por qué le ha tomado tanto tiempo de despegar el movimiento de Italia, ya que tú fuiste parte. Manito, el dominicano aquí en Europa son jaraganes, loco. Me incluyo yo también. ¿no? Sí. Ojo, lo que estoy diciendo que yo soy que no, son jaraganes.
Por eso que el movimiento está como está ahora mismo, porque que no hay apoyo. ¿Me entiendes? Quieren minimizar. Ah, no, que para tú salir, para yo salir en tu video, para hacer tu coro, tienes que darme tanto. No, eso no es así, compañero. Estamos todo el mundo abajo. Pero vuelvo otra vez. Ese tema siempre ¿Entiendes? siempre ese tema va a salir a relucir. Claro, es que ¿Tú recuerdas que yo te dije a ti que cuando yo comencé a joder con esto de DJ y vaina y hacer fiesta, por allá por los 90, un tipo que freestyleaba o que cantaba, que rapeaba de un barrio, se iba a presentar, por ejemplo, en uno de las fiestas de nosotros, pero los otros tigres de los otros barrios bajaban también y tú veías como ese apoyo. Aunque no se llevaran bien, pero tú veías como que, coño, déjame ver cómo fuera, mete mano para yo saber a qué nivel yo estoy. Lo de aquí al contrario, de aquí están en aceite. No lo contratan para nada, pero ellos tampoco hacen la diligencia para tocar puertas y ya lo Sí, siguen. pero tú sabes cómo me dijo Floppy el otro día que estaba allá abajo. Me dijo, tú pareces la bailarina de los artistas, que tú sales en todos los videos. ¿Por Sí. qué? Pero yo apoyo, ¿me entiendes? Sí, pero llega un momento donde tanto apoyar te convierte en fanático. ¿Me entiendes? Tú no puedes ser fanático, tú eres compañero de trabajo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y eso es algo que los artistas tienen que saber. Aquí no se te está pidiendo que tú seas fanático, este se te está diciendo que seas compañero. Si tú ves cualquier post que él pone, a ti no te cuesta nada subirlo. Ustedes piensan que, no, pero si yo subo a Floppy, señor, ustedes no se están dando cuenta. El que más pegado, el que menos ustedes se están dando cuenta, señores. Llévense de mí, yo lo publico a todos ustedes. Ustedes me utilizan a mí como página de repost. Y yo me guillo y yo lo reposteo. Porque al final, al cabo, uno comenzó así. Pero créanme que hoy en día hay que dar su moña para bregar con uno. Usted también que esté interesado en hacer una entrevista que venga donde uno y no sea yo que le esté pidiendo, usted sabe que tiene que pagar. Esto no es gratis, lamentablemente. ¿Oyeron? Para todo el que venga pidiendo Floppy una entrevista, Floppy esto, usted que está pidiendo, no soy yo que estoy exigiéndole una entrevista. Entonces usted tiene que pagar. Porque aquí cada cosa que usted está mirando se paga. Se paga luz, se paga agua, se paga el diablo. Entonces cuando usted ven aquí vive desquilado. Tengo un par de vainitas, estoy lleno de odio. Yo estoy de acuerdo con No eso. te llenes real. de odio. Yo estoy de acuerdo con eso porque es que uno mismo tiene que darse el valor de lo suyo, ¿me entiendes? Porque Claro. nadie valora lo tuyo. En realidad, como por ejemplo, como conmigo, cada vez que yo iba a tocar una fiesta o algo, querían como, está bien, a mí nadie me conoce, normal, perfecto. Pero tampoco el que me produce me conoce y tengo que darle su cuarto. ¿Entiendes? Normal. Sino que es que Normal. por eso que yo digo que realmente cada persona está haciendo su inversión aquí. Cada artista, cada video, cada ropa que se pone. Hay muchos requintados en Antwerp y tú lo sabes. Sí, eso lo sé, pero No que- todo el mundo que está dando su cuarto. No ni lo que digas muy no. duro. Hay muchos que no están dando su cuarto, que lo que la más quieren decir, te tengo que cobrar tanto, hasta se quejan. Yo me he dado cuenta de eso. Sí, pero que al final, al cabo, cuando se habla ¿Entiendes? cuando se habla de que de arreguindado, yo no lo veo como arreguindado, yo lo veo más como personas que quieren pertenecer y es normal. Es bien. Si hay personas que quieren pertenecer, eso significa que esto va a tener futuro. No, malinterpretaste lo que dije. Ok, explícame. En el senso de que cuando tú le dices, mira, tienes que pagarme tanto, no quieren. Ok, sí. ¿Entiendes? Entiendo. No, porque tú no, quieren todo gratis. No, así no. Pero ahí es donde ¿Entiendes? viene el FAO. Quieren todo gratis, pero entonces ellos sí se pueden burlar. Hay uno que está lleno de odio con todos los artistas de allá mismo que Yadi. Y lo voy a mencionar, Yadi. ¿Por qué? Yadi tiene un estudio. El chamaquito no es que sea profesional, pero la voz se te la hace bien. Ya. ¿Entiendes? ¿Por qué tú crees que no le pagan a Yadi? Porque no se ha dado a respetar, no se da su valor, compañero. Yo creo que sí, yo creo que él, o sea, es un tipo Y muy talento chévere. tiene. Es un chamaquito muy chévere Sí. y él quiere, tú sabes, ayudar y la gente lo que hace es que lo coge de pendejo. Pero claro. Pero yo lo veo más a él como artista que otra cosa. Entonces yo no entiendo Sí, por qué pero- él se Porque dedica a hacer- él tiene un género que baja y sube. Él tiene que cambiar. Tiene que involucrarse en todo tipo de género. Por ejemplo, a mí me mandan esencia. Yo quiero que tú te metas en este tema. Tú merengue, yo te lo canto ahí mismito. ¿Me entiendes? Tato, mándame el coro. Mañana tú tienes solito. Y si Sí, te- él es muy centrado en el trap. ¿Me entiendes? Sí. Eso baja y sube, eso no es comercial. Ahora está comercial. Pero yo creo que el trap está en su mejor momento. Pero él no lo- ahora él no mismo. lo está aprovechando. Creo Él no- yo, creo yo. Claro, Pero el el ¿Quién? trap. El trap. Sí, Creo que sí, creo sí, que pero está en él- su mejor momento. Está en un buen momento, pero no en su mejor momento. Él no es un pero que él no lo sabe aprovechar, ¿me entiendes? Sí, pero que tú sabes que no todo el mundo, porque es que tú sabes que Ah, que tener atrás de que- eso, atrás de esos tigres que están sonando, hay un buen equipo de trabajo. Ah, que son 10 celulares juntos. Hay inversión que están trabajando en esos tigres. Él está solo aquí de este lado, ¿tú me entiendes? Son 10.
¿Entiendes? Son 10 no es lo mismo. son 10 ¿entiendes? celulares juntos para Mira, un live. al final realmente la gente de este lado, podemos decir de Europa en En general, general, pues ya En general, nosotros, en general. nosotros representamos Europa completa ya. de Europa en general, van forzados. Sí, En todos los sentidos. toda van la vida, forzados, a nivel toda la musical. vida. Van forzados, porque es que no es lo Estamos mismo. claros de eso, que toda la vida Europa siempre Mira, aquí en la música. aquí tenemos que gerenciar un par de idiomas diferentes al español. Tenemos que gerenciar una economía diferente a la DRD. Tenemos que gerenciar muchos egos diferentes al DRD, porque todo el mundo está buscando, está atrás de cuarto. La gente no está diciendo que sí, ok. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? Entonces es un bobo para estos muchachos que están incursionando en la música. Y aparte de que aquí no hay una radio, una radioestación que diga... En vivo. Vamos a O apoyar sea, en vivo no, vamos- FM. FM, que diga, vamos a apoyar a estos tigres, vamos a darle mention y vamos a tratar de ayudarlos. No la hay. Son los granitos de arena que lo quieren poner. Ellos quieren quedarse con la playa entera y tú lo sabes. Es Laura. bobo, es bobo. Y tú Están lo forzados. sabes. Se quieren quedar con la playa entera. Un granito de arena no lo ponen. Porque están si lo forzados. oye, no es todo el mundo que lo pone, porque te voy a decir una cosa. Si yo lo pusiera, esto fuera mejor. Sí, claro. Pero cada quien quiere jalar por lo suyo y tú lo sabes, Flop. No, y es como, Porque- como te digo, porque- y encima, escúchame que te interrumpa, y encima nosotros mismos lo que estamos joseando por el movimiento, entre los artistas no nos apoyamos. Entonces, dime tú, si nosotros mismos no nos apoyamos, ¿qué? ¿El de afuera no va a apoyar? Son No va a apoyar. egocéntricos, son Sí, sí, egocéntricos. no nos va a apoyar el de afuera. Es bobo lo que hay. Por eso es lo que te digo. Cuando me hizo la pregunta de los artistas de Italia, en Italia se apoyan un reguero de gente ahí mismo, loco. Ya. En Italia se apoyan. Y los nuevos talentos de ahora, por eso para la especia. Por Ahí eso- está la raíz de los dominicanos, la especia. Por ejemplo, para más decirte. Esos chamaquitos están rompiendo. Cerca de donde yo vivo, por allá, por Venecia, allá en Vicenza, hay unos chamaquitos que bailan, están pegados en tito feo. ¿Y qué hacen? Le están dando su moña por cada party que hacen. Ya. ¿Con qué? Con la música de otros. Ellos ni cantan, ellos lo que bailan. No es como uno que uno tiene que romperse la garganta de una vaina. Está bien, pero Y a que- forzar. Sí, pero tiene que saber algo que usted dedicó, usted eligió el camino de artista. Claro, no. Entonces, por fin, el artista tiene que tomar su tiempo, tiene que tener una cierta pegada, tiene que tener un cierto renombre. Entonces, tú tienes que saber que ellos decidieron ser bailarines. Por ética, como tú eres bailarín, tú puedes servir hasta para un cumpleaños. Claro, no. Es decir, cuando yo me junté del compañero que hace video y de RBM que hace música, yo sabía que ellos iban a ganar dinero primero que yo en esto. ¿Por qué? Porque yo sé que esto que yo estoy haciendo es algo que es como un artista. Nosotros tenemos que primero crear un pasado, un presente y que vamos a ver que no tiene el futuro. Pero tiene el ¿Me futuro, entiendes? ¿verdad? Al final, al cabo, ellos hacen cosas instantáneas. Nosotros estamos haciendo cosas para el tiempo. Eso es. ¿Me entiendes? Eso tú tienes que saber Son, que... mira, son muchas cosas, porque, por ejemplo, mi música, yo se la mando a todo el mundo. Yo harto a veces. Pero eso es lo que yo quiero que le llegue. Pero la pregunta ¿es que tú haces música buena? Para mí sí. Ay, que te la pregunta. Es que tú no estás haciendo música para ti. No, no, espérate. Primero tiene que gustarme a mí. No. Espérate, no, te voy a explicar por qué, no te voy a explicar por qué. Porque es de aquí que sale. Ok. Ahora, pero no hago música para mí porque yo no me concentro en mí. Yo me concentro en lo vivido y lo que vive la persona hoy en día. Tú sabes que los artistas nuevo talento se han dejado mal influenciar de los artistas pegados porque piensan que la música hay que hacerla para ellos mismos y no. Ahí, buen punto. ¿Sabes que no? Tengo- Porque, déjame decirte, la música, ¿tú crees que, por ejemplo, Opa Gana Stan del chino, Del a él le chino. gustaba? ¿Esa era su canción preferida que se No. levantaba todos los días? No, pero esa fue la que lo hizo multimillonario. Incluso hizo Entonces, otra, tiene que saber. hizo otra después y no, ¿Qué? ni nadie la conocía. Ahí- Entonces, ahí tú es tienes que voy. saber, tú como artista, tienes que ver qué le va a gustar ¿Qué al funciona? público. Exacto. Por ejemplo, tú soltaste una canción el mes pasado y soltaste una canción este mes, tú tienes que ver qué hiciste diferente en esa canción Ah. para ver por dónde irte. Si dije, por ejemplo, me gustan las mujeres morenitas y no me gustan blancas, me voy por la Me voy por morenita. la morena. Porque ya tú sabes que el público tuyo lo que está eligiendo es eso. Entonces tú tienes que saber que tienes que estudiar tu nicho, porque eso es lo que yo he hecho, estudiar. Por eso vamos poquito a poquito. Tú eres artista, ok, tienes que hacer música, ok, pero tú tienes que gustarle al público. Sí, porque yo, por ejemplo, digo que me gusta a mí porque cuando yo escribo una barra, estoy en el estudio, yo me emociono con lo que yo escribo. Porque es que yo no, o sea, yo escribo para la gente y digo, coño, esto le va a gustar a la gente. ¿Entiendes? Esto le va a gustar a la gente. Es un consejo para ustedes, los artistas. A ti, artista, es un consejo para ti. Cuando tú vayas a hacer una música,
trata de sentarte a escuchar esa música y pensar si la persona que va a escuchar esa música la va a compartir. No es una canción desechable. Porque por más que tú veas esa música, hay muchos de ustedes que le dedican 1.500 y 2.000 euros a una canción, haciendo video, haciendo producción y promoción, y son una mierda porque le gustan a ustedes. Y yo lo acepto. Que tú gastes 2.000 euros gastando para hacer una mierda que te guste a ti. Pero no me vengan a mí a decir que tú no te están apoyando a nadie porque usted lo que está haciendo es un disparate. Exacto. ¿Me entiendes? La entrevista que yo estoy haciendo, ¿por qué yo me doy gusto de ese? Porque yo estoy trayéndole a ustedes cosas diferentes. Son personas que nadie lo conoce. Son personas que tienen tiempo atrás de un sueño. Y ustedes, quizás por X razón, o lo ha ignorado, o no lo ha apoyado. Y nosotros somos parte de lo que estamos impulsando y dándole exposición. Por eso nosotros estamos aquí exponiéndolo aquí al compañero hoy. Te tengo una pregunta media picante. Tu compañero, Falopa. ¿Qué pasó con Falopa? Porque tú eras su consorte más primordial. Mira cómo está ya haciendo la manager. Eso me gusta. La manager está activa. Mira. No tenemos una contra, ni él conmigo ni yo con él. Ok. Pero surgen ciertas cosas que cada quien ya tiene que coger su rumbo. Ok. ¿Me entiendes? Ya uno no puede estar pegado uno del otro. Siempre el bloque está. Sí, exacto. ¿Me entiendes? La mitad, todo sigue normal. Todo sigue normal. A nivel de música, él está cogiendo su lado, su rumbo, su cosa, y yo estoy cogiendo el mío. Cada quien se hace su Y diligencia. mira, yo me he parado un poco de la música. ¿Por qué? Es como tú dices, no quiero hacer un disparate. Yo estoy viendo todo el mundo haciendo música. Y mis letras son muy diferentes a las letras dominicanas que cantan. O vulgar, o yo esto, o vendo, o buco, o no. Puede a veces que se me salte vaina para dar un poder, para poner picante Ponerle picante. el tema. Exacto. Un chin de azúcar. Claro, pero los temas míos, si ustedes lo escuchan, son diferentes. O sea, que fue simplemente cuestiones de trabajo. ¿Me entiendes? Porque yo tengo un tema y dice, yo no soy mecánico para estar arreglando gente. Por ejemplo, ya tú sabes cuál es el significado de ese tema. A cualquiera te lo puede decir, puta, yo no soy mecánico para estar, ¿me entiendes? A dice, loco, arréglame con mi mujer, loco, yo no soy mecánico para estar arreglando gente. Y esa vuelta. Exactamente. Pero, ¿Entiendes? La pregunta es, entonces no hay ningún tipo de problema con Falopa. No, problema no hay. Yo lo felicito, el loco está haciendo un trabajo bacano. No, Aparte, simplemente que cada quien cogió su rumbo. Cada quien está enfocándose en su carrera. se está estoy enfocado en lo mío, él está enfocado en lo de él. Y yo le deseo lo mejor a cada quien, mío. Porque es que la realidad de la vida, si usted hace un tollo, espero que usted diga fue por culpa mía, no por el que me está en torno. Porque mucha gente dice, coño, fue por culpa de fulano. Sí, él echa la culpa al prójimo. No, yo no dije que ella echa. Yo no dije que ella echa, bro. Yo no dije que ella Lo que echa. pasa es que tú sabes que el entorno a veces influye. Claro, ¿me entiendes? Influye, Pero no está sé. bien. Pero tú sabes- Ok. ¿Cuál es para ti, sacando la esencia de rap, que es la persona que tenemos aquí presente hoy en día? Yes. ¿Cuáles son el top 3 de artistas que tú le ves que tienen mucho talento? Para no decir que son de que lo uno, que tienen mucho talento. En general, No, en tu bloque de en mi Antonio. bloque, Obi-Wan. Obi-Wan, sí. Que tiene que sacarle los pies a Falopa para que pueda hacer algo de su vida. Y buscarme 300 por la entrevista. Ay, bobo. Pues sí, Obi-Wan es uno de los chamaquitos que la tiene, pero te voy a dar un consejo mío, enfócate. Que tú tienes un talento de pinga. para que esté claro. Sí. ¿Qué te digo? El loco mío, que hay que dársela también, porque Falopa, él tiene su picantico, que él le da un saoco a los temas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. ¿Entiendes? Yo no lo pondría por dale. No, te lo voy a aprender. Él no cabe ahí. Como yo lo veo. Está bien, pero sí. Él no cabe, no cabe. Pero para mí. No, para ti, para mí. son los de él. Hay otra persona. Son los de él. Perdón. Hay otra. Producción. Préstame. Hay otra- Pásame eso ahí, por favor. El micro. Va a tirar uno al aire. Ay, mi madre. El tigre sí en eso. Ay, voy a Préndelo. en ese, el loco en ese. Hay No. uno, dos, perfecto. ¿Verdad? Dale, escucha un poquito. Tienes que subirle un poquito el micrófono Sí, de allá. No, te vas a enfocar, no te preocupes. No, dale. Dale. Pero puedo terminar el último top. Ella tiene que decir algo. Dale ahora. Ay, bobo. No, yo lo que quería decir, darle un consejo a una persona que yo aprecio mucho, que quiero mucho, que también canta muy lindo y espero que se enfoque mucho Platino. Platino, te considero mi hijo. Falopa también lo quiero como Ese era mi top 3. Pero dañaste. No, ya, quiero darle ya. un consejo a Platino. Platino, no abandones tu música, canta lindísimo. Espero que Dios te dé la fuerza de salir a camino con la música también.
Un saludo desde Bélgica, tú estás en Holanda y bueno, aquí está. Ese era mi top 3, pero Platino es más duro que Falopa, eso te lo puedo asegurar de seguro. El problema es que él no está enfocado en eso, pero Platino es un gante. Oye, escribe. Platino una vez. El hermano, ok, el hermano, sí. Platino una vez. Él es más duro que Falopa. Mira, Tiene una bestia. yo creo que los muchachos todos, tanto los de Amberes como los de aquí, tienen que buscar la integración, o sea, salir de su entorno, visitar los diferentes lugares, ver diferentes artistas, ver lo que está funcionando aquí en Europa, porque deben recordar, muchachones, que ustedes están en Europa. Esos tigres que la aprenden en RD, vienen para acá de recogida y no siempre están full su party. Deben de dejar de coger de que esos sueños que venden, de que vinieron en Europa y rompieron. No. Ellos van en España, hacen 5 ofertas en España, 2 en Italia, 1 en Suiza y ya. ¿Quién? Después, la mayoría de los artistas que vienen de RD. Ah, sí. Después, no pisan Bélgica, no pisan, ¿qué más? De este lado. No pisan Grecia. ¿Qué más? Ah, mira, Muchísimos países lo pisan, nada más el mismo ladito que pisan. Italia, España y Alemania, si acaso. Yo iba a decir Fíjate eso. para que tú veas. Yo iba a comentar eso. Yo cuando cuando voy a los sitios, lo primero que yo hago es enseñarles mi música. Ah, y Holanda Mira, visita. yo cuando voy a los lugares, yo lo primero que hago es darle mi música al DJ. Oye, yo soy artista. Mira, ve, ponme esta vaina aquí, va, cómo suena. Sí, ¿Entiendes? porque hay un tema con los DJs que ustedes todavía no lo han querido comprender. Tranquilo, no. ¿Cuál es el tema con los DJs? ¿Que se creen artistas? No. Déjame terminar. Se puede entender lo que yo sé lo que tú vas a decir de los DJs. Que se creen con los artistas. artistas. No. Ahora, mira. Que tú eres muy bacano porque tengo una vibra de DH. De una vez, vamos a ponerle esencia. ¿Me entiendes? Vamos a ponerle esencia. Vamos a ver qué es lo que es. Cuando escuchan esa vaina. Y otra cosa. Ustedes son de aquí también. Métale su idioma. Holandés, francés, lo que sea. Porque yo vivo en Italia. Yo tengo tema en italiano. Ya yo veo mi tercer tema en italiano, señores. ¿Me entiendes? Y con colaboraciones también. Después quiero comentarte también ese temita. Con el tema de Dicuay Dilá que yo tiré con el amiguito mío colombiano. Sí. Rochi se quería liquidar con ese coro. También. Feo. Bloqueado. Pan. Hice un live. Voy a esperar que lo tire. Ya está registrado. Mi tema está registrado. Porque hice una colaboración con un chamaquito de allá. No lo tiraron. Rochi se le apió. Feo. No, son cosas que hay que hacer. Hay que registrar de una vez. ¿Y por qué en debe de tú registrar la canción? No pensaste y hablaste directamente con el equipo de trabajo de Rochi. Floppy, pero tú estás... Pero permiso, bro. Pero es que si él no lo intentó, no lo sabe, papi. Está bien. Estamos sacando conclusiones de la ignorancia. La conclusión era que el que tiró para adelante esos chismes fue Omar Chilena. Ujú. Omar Chilena, coño, yo voy a escuchar esa canción que me la habían mandado. Y tiró los videos, pam, para arriba. Cogió visualizaciones, eso se habló. Ujú. Se habló. Y que pero espérate. Ya acabado de levantar, que me había dado un humo al día siguiente. Digo, pam, y de una vez me levanté, que yo veo esto, que digo, dila. Digo, pero güey, ¿y esa lo que era? Porque el DJ mío de Italia, saludo para DJ Fortuna, que es mío personal, ella hace una mezcla con el disco Edila con un tema de Rochi. Ya. Eso quedó bacanísimo. ¿Entiendes? Ahí después yo digo, ¿y esta vaina? Con unos chamaquitos de allá, no, así no. Digo yo, mira, fulano, tío. Porque es que no inventen eso. Porque los chamaquitos de allá abajo le están forjando la moña a Rochi. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, parece que se estaban montando como en un verso y Rochi, escuchar el tema mío, le metió esos códigos. Dila, y ya ese era el coro de ellos. Digo, no, así no, pan tumbado. Eso fue lo que pasó. Y no es todo el mundo que le puede llegar al equipo de trabajo de Rochi. No, yo creo que también, tú sabes que esa gente anda muy... Señores, ahí está. ¿me entiendes? Mentira, hay muchas escúchame, nadie es superior a ti. Nadie es más grande que tú. La tierra es más grande que todo y tú la pisas todos los días. Siglo XXI, Floppy, estamos. Permiso. Cuando yo comencé con esto y me lleno la boca diciéndolo, yo era inferior para todo el mundo. Ahora No todo el es lo mundo ve mismo. Floppy, No es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Es No lo mismo. no es Porque lo si yo mismo. me había quedado, permiso, si yo me había quedado pensando de que sí, Floppy es chiquito,
Floppy no puede. Pero Floppy dife- con una pero- camarita. pero No lo que estaba diferente. haciendo desde aquí, papi. Pero es diferente, Es lo mismo. es Cuando diferente. tú piensas, permiso, cuando tú piensas con un artista, tú lo ves muy alto. Eso es mentira, usted es la misma. No la es que diferencia no, que no, él no tiene es que es alto, que no es que alto, es que si tú me Oye, vas, si tú me esa vas, gente tiene un ego, si tú manito. te vas a meter en un tema, Que si no hay cuarto, olvídese. lo que te iba a decir, si tú vas a meter una vaina y te vamos a venir con una vuelta y cuando vienen se te liquidan con tu tema. no se le va a El liquidar. único perdido Como- eres tú. como siempre- como siempre se está viviendo. No se le va a liquidar. ¿Por qué? ¿Quién no? No se te va a liquidar, papi, porque la mayoría de los artistas, esto es algo que ustedes no saben. Muchos artistas que ustedes ven que hacen, que copian un tema, al final, al cabo, quien sale ganando es la persona a quien le copiaron el tema. Normal. Entonces, Pero- si tú pero- eres tigre, normal, permiso, si tú eres normal. tigre, tú agarras y registras tu tema y te quedas callado, sácalo y después quedaste tu cuarto. Pero yo perdí esa guerra, compañero. No, pero bueno. Tú lo Cuando sabes. yo comencé esto, ¿te acuerdas que te decía que tú eras negativo? Y te lo demostré. Eso es un comentario negativo. No, claro. Perfecto, pero como quiera, yo perdí esa guerra, compañero. No la perdía, bro. Sí, Bro, llévate, no la perdía. Llévate. ¿Tú tienes algo que él no tiene? llévate. ¿Qué nacionalidad? Todo el mundo viaja, pero ¿Cómo? eso no Yo para. no, yo no opino. Es que no, papi, que usted, pero bueno, yo entendí desde hace mucho tiempo que no todo el mundo tiene que tener mi forma de pensar, por eso que yo soy diferente a muchos. Normal. Eso es Normal. normal. Tú eres un No es comenta- normal. tú eres un comentarista. Eso es No, normal. pero tú eres un comentarista. Sí, pero el Floppy. hecho de que yo soy soy un artista. Pero Ok. mira, ahí Yo soy- oye, vamos con mira, lo mismo. ¿entiendes? Yo soy un ¿Qué? comentarista, ¿Qué? pero escúchame, yo Sí, soy te voy a escuchar. un comentarista y yo hago más este movimiento 10 veces más que un artista. Pero Pero que que está no. bien. Y Pero yo como que. comentarista no debería hacerlo, lo mío Pero- sería comentar lo que está pasando entre los artistas. Claro. No, no me hable Pero de es eso. normal. Al contrario. Es Usted es normal. comentario negativo. No, Sí. eso no es negativo, Y el bro. futuro me No va a es dar la negativo. razón. ¿Sabe por qué? Porque al final al cabo yo estoy creando el árbol de la cual muchos de ustedes van a coger sombra. Eso es lo Oye, que pasa. Y oye. yo no me estoy quedando en la fara. Preparame una cama para ponerme abajo. Yo me estoy, Una hamaca. no me estoy reservando. Hace una semana soltamos una entrevista con la leyenda del rap, del hip hop de Colombia. Que ninguno de ustedes se dan cuenta. La leyenda del rap, hip hop de Colombia. Mr. Niga. Sí. Una leyenda, señores. Hoy soltamos una entrevista. Oigan, ¿con quién? Con Warrior. Señores, ustedes no se están dando cuenta. Ustedes están enfocados en bélica. Y yo quiero abrirle los ojos y no se están dando cuenta, pero no me importa. Yo voy a seguir haciendo mi comentario, pero vuelvo y lo reitero. Ustedes nada más van a ver los pasos chiquitos porque los grandes van a ser demasiado enormes, porque usted hace cuenta. Es Pero, que no ¿sabes? es así. pero también enfóquese en otro, como te comenté, ¿te acuerdas cuando dije? Dejemos la guerra, vamos a enfocarlo en otros países que hay raperos y vamos a buscarlo a ellos para ver qué pasa. Y hay muchos raperos que se te mueven y vienen aquí a grabar Lo contigo. que yo he dicho. Atención a la gente que Por- están ahí, ¿me denle like entiendes? al que yo- video y la que- vaina. que yo dije ahorita, yo dije, los artistas de aquí, hasta que no entiendan que tienen que salir del círculo donde están metidos, no van a avanzar. Pero que no me importa. Oye, ya yo llegué a un tiempo. Para que entiendan por qué que estoy así, me aceptaron mi pasaporte. Ya lo voy a tener. Bobo. Bobo. Felicidades al loco, felicidades al loco. Ya usted sabe lo que significa Está esto. engreído, está Floppy engreído, TV está Show. engreído, está Floppy TV engreído. Show está en Bélgica. Está ¿Verdad? engreído, La está capital engreído. de Europa. Habemos uno, estoy mirando uno aquí a mi derecha que está nadando, si usted hace cuenta, en contra de la corriente. No. Estamos nadando los dos en el mismo bote. Que no y está él, hermano, por guillarse así, mire, pero está, este tipo está bajando en el loco, piso. Ese es el problema. Este tipo está. Le Mira, dicen loco suerte cuando que- no tiene la razón. Suerte que no comimos galletica hoy. No. No, es que. Ay, oye, espérate, excusa para que voy a meter a esto y a los videomakers que están comenzando desde abajo también. Bájale un poco, señores. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tienen que bajarle un poco. Habla claro, ¿por qué? Está muy alto, está muy caro, por supuesto. No es caro. Somos haraganes. Ah, no, pero eso es normal. Y cambien los sitios de los videos que estamos hartos de ver una misma plaza ahí mismo. Ey, loco, Sí, busquen sí. mujeres ya. Oye, los próximos videos, Floppy, tú que me dijiste que hacía videos. Los próximos Sí, Se buenos. le voy a poner Pero especial a ustedes. Oye, yo, a espérate, 300. espérate, Todo el que vea escúchame. ese video, digo que Oye. 300 pesos, Ok. porque ustedes van a disfrutar, ¿no? ¿Verdad? Oye, sí, pero ya no quiero ver de que videos de que con tigres estamos hartos. De una Esos mujer, videos loco, con ni 300 una, tigres loco. aquí al lado. 700 tigres. Oye, Y una sola mujer con 70 ñañares no cuentan. Aquí hay muchas mujeres bonitas. bárbaro. Aquí hay muchas mujeres bonitas. ¿Verdad? Bárbaro. No, y mujeres desarregladas. ¿Y qué es esto? En Ey, Europa, men. Va a seguir. Real. Oye, le voy Va a seguir. Con oye, los 100 pesos que le dan a esa mujer, ustedes pueden poner 50 más y pagar una real modelo por una hora, señores. No solamente eso, sino arreglar a la tipa también para la tipa crezca. Porque mira, por ejemplo, Ey, tenemos el caso de Yailin no y quieren. Pervercha. No quieren. Que comenzaron bailando, vainita, tú sabes, callejón, y mira dónde están.
Entonces, a esa mujer... Somos los que más gustamos. Esas mujeres pertenecen al coro ¿Tú sabes lo que pasa? del movimiento. Te digo que lo que pasa. Pónganla a crecer también. Te digo la verdad. Y páganle bien. Te digo la verdad, te digo lo que pasa. Que la cogen para los videos y terminan, tú sabes, haciendo qué. Está bien, pero que está bien. Ahí hay un comentarista, como ex comunicador que ahora es TikToker, Ay. que ahora da que ejemplo de vida, cómo darle aclararse el Anuel. Oh. Me enteré, le voy a hacer una entrevista a una chica, artista, de la cual él le prometió hacerle una canción y video y al final al cabo tú supiste que fue lo que hizo, ¿no verdad? Hay muchas cosas que yo estoy callado, que tarde o temprano tenemos que sacar un bloque eso, montando lo que es del Bueno, movimiento. que tú no quieres montar. Bueno, sí tenemos que sacarlo. Mira, Ey. volviendo al tema de lo que te estoy diciendo. Como este movimiento, coño, tenemos un equipo de trabajo, tenemos los videomakers, tenemos los artistas, hay bailarinas. Coño, las bailarinas no están de nada, pero tanto el tiempo ahí. Mira el video. Ay, a ver, Coño, vamos a invertir tus 200 pesos. Toma, cómprate este flow, ponte esto, ponte Espérate. aquello. Maquillita, tú sabes, bien maquillada y vaina para el chama que te salga representando. mira el video de Bien. Dico y Dila. Pero tú ves que salen bailando, tú dices, pero Ahora. ¿y dónde fue la sacada? El video de Dico y Dila. Tengo un chamaquito bailando. Con dos mames al lado. Más gente, más mujeres, con todos los tigres. Es un video. Es lo que te digo. ¿Entiendes? Yo vi unos videos por ahí que la chamaquita tú la ves en todos lados. Bájale algo. Coño, mano, Bájale algo. así no, mano. No, pero yo lo digo en general. porque tienes que Yo montar- lo digo, oye, yo lo digo en general porque también aquí también veo los cuantos videos que nada más tigres que tienen. Sí, porque oye, que Tú lo sabes. ¿Qué menor 30 qué? Pero que vuelvo y te digo. ¿Eh? ¿Qué menor Pero 30 que vuelvo y qué? te Que yo digo. lo Pero mencioné. no, también eso va en el tipo de música que están cantando, porque tú no puedes cantar una música de fronteo. Voy a con una etiquetar, chamaquita voy a No, etiquetar a porque tu hermano J. Cruz. es que es un dembow, aunque si un Yo no dembow, sé oye, cuánto le etiqueta. un dembow en fronteo, como quiera, tiene, para ¿Tú que sabes tenga por qué? visualización, tiene que Mira, poner una tipa hablando obligado. de Pero eso, depende mira. del dembow, porque si tú estás cantando un dembow vaina mami chula, estás heavy que te mami Claro, chula. no, no, Pero tú estás rapeando, tirándole a un tigre, Todos los asesinado. tigres No, tienen porque al no menos muere- su mujer y ahí a Señores, cuarta. la Tú lo gente que sabes, está Lora, ahí, tú lo Si sabes. quieren hacer cualquier tipo de pregunta, háganla, que estamos Mire, señor, usted está mirando. La esencia de radio de este lado, tú Este supiste. muchacho no quieren que etiquetemos a J. Cruz. Yo creo que J. Cruz sea parte de lo que es el movimiento y Lora no ¿Pero quiere. de cuál movimiento? Ah, ¿verdad? Yeah, Porque yeah, es verdad. Porque él acabó de decir Él que- dijo que él no dijo existía, que pero no que Ya no el cruce hay, es ¿verdad? mío. Oye, ya el cruce es Tú mío, lo es vas a mío, ya el etiquetar, cruce. tú lo vas a etiquetar, él es mío también. Pero Es él se mío, llena de mío. odio cuando él hace un comentario positivo, ¿sabes? Para que evolucione. Y lo que se pone a decir un viaje, prende su cámara para decir un viaje de disparate y Pero, insulta a la mira, gente, de ahora que en siga adelante, rodando. de ahora en adelante, a mí hay que llamarme a la compañía, claro, porque es que yo le pongo recarga de view a ustedes. Ay, Yo mi le pongo madre. recarga de visibilidad. Ay, Ustedes bo. nosotros lo ponemos visible un poco, y después para atrás. Loco, te lo voy a poner cómodo y le voy a meter el bloque, porque yo tengo mucho donde le meto el bloque. Chequea las publicaciones de J. Cruz, ¿cuántos comentarios tienen? Ey, no. Entonces, No, tú así piensas no, que así no, yo voy a así perder no, mi así tiempo hablando de J. Cruz, no, mi hermano. No, Y él es me. mío, pero que se puso bruto. Entonces, ¿qué uno hace? Si usted se pone bruto, usted lo que está en problema, uno se quita porque aquí lo que estamos en cuarto no es problema. Es que, No me mira. quité, y ya, y punto, y pero sigue rodando. esa era otra cuestión también que me acuerdo ahora de eso. De la colaboración en Instagram, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no quiere, que no, güey, no hacen las colaboraciones. Coño, hagan colaboraciones. Entonces, entre uno mismo, por ejemplo, tú tiraste una vaina. No sube una historia de un tema nuevo que tú estás haciendo. Ponlo en colaboración con la para que te dé para gente. allá, claro. No quieren. Es que no. Y Ellos si tú- sienten que te van a volver importante, bro. ¿Entiendes? Entonces, por eso que yo a veces no lo hago. Pero tú es que me metes en colaboración, yo lo acepto todo el mundazo pero y que se lo subo. Traemos lo mismo a colación. Traemos lo mismo. El ego. Ahí es que yo. Dime, ¿tú qué te es lo cuesta que- tú decir aceptar y like? Y Ya. ya. Atención la Y gente que están subirlo. ahí. Tú no quieres comentar, no comentes, pero like y compartir ya. Atención la gente que están por ahí. 18 de julio, estamos en Romo Party. Bachata versus reggaeton. Segunda Vamos edición. a estar aplicando la segunda edición de la fiesta más dura que tiene Bruselas y próximamente Bélgica. Pues ya verán por qué que le digo Bélgica, porque primero tenemos que adueñar de lo que es Bruselas con toda la gente que están por ahí bajo mundo. Oye, mírame. Quiero decirle a la gente que están ahí que dentro de un rato también vamos a tener a la gente que tienen 24, 25 y 26 el torneo de softball allá en Antwerp. En Antwerp. Con la gente de Suiza, Francia, Holanda, Italia, creo que vienen también. Sí, De yes. todas maneras, ellos van a dar un chin de cátedra de que lo que. También viene la gente de allá, el manejador del ILM. Mira, que no se va a morir ahora, que está llamando. ¿Qué es lo que está abajo? ¿Te van a bajar? ¿Te van a bajar acá ahora?
¿Eh? Esto en vivo, mi gente. No, en el 2B. Dale, te van a pasar a buscar ahora. Pues sí, en un ratico. Llegó de que el promotor millonario. El promotor millonario de Amber. No, ese no, este es el promotor millonario de Bruselas. Ese es Beberrá. Ah, es Beberrá. El Beberrá. Mírame, el de Amber. quiero que sepa que al final al cabo, así como él, hay muchos artistas en Antwerp que son súper talentosos, que están detrás de un sueño, que quizás por una desenfoque de quizás de un compañero, de otro artista o quizás de un manejador, se dejan nublar la mente o quizás desenfocar de su proyecto, porque al final al cabo tiene que saber que el artista no tiene que tener bando. Usted tiene que tener su solo bando, que son sus fanáticos. Y sus fanáticos son cada persona que escucha su música. No importa quién sea. Usted debe de regalarse porque usted es un producto. Tú como artista, tú eres un producto. Yo creo que eso era antes, cuando estaba comenzando el movimiento boricua y todo eso. Que hay quien cogía que su parte. Que no, yo soy de, porque yo soy de allí. Ya lo que estamos en dinero. Estos tigres que están atrás del cuarto. Es como yo dije. Los artistas que están atrás del dinero no importa que yo en lo que ustedes hacer dinero. En lo que ustedes se ponen de que yo soy. Quiero invitarlos este próximo 19 también a la independencia colombiana junto a mi compañero Mauro, Bruselas Sin Filtro, que es un influencer colombiano que está aquí. También vamos a traer a Marco. Me gustó la venta de los motores. Sí, para que tú veas. Entonces, estamos tratando de darle contenido diferente a ustedes. También tenemos 2 influencers por ahí próximamente, uno peruano y otro ecuatoriano, que están aquí hace poco. Estamos tratando de crear una comunidad de influencers o TikToker o YouTuber, como usted lo quiera poner, porque los artistas se están creyendo mucho. Entonces, como los artistas están creyendo mucho, yo lo voy a apartar, voy a trabajar con lo que sí quieren trabajar. Ustedes se ríen, pero al final incluso. No, pero nos reímos porque tú tienes razón. Escuche la vuelta. ¿Entiendes? Sí, exactamente. Escuche la vuelta. He tenido varios comentarios de personas que nos siguen y nos ven en YouTube, que dicen que le ha gustado mucho justamente ese cambio que hemos estado haciendo sobre el contenido, que no solamente nos estamos enfocando en los artistas, sino que estamos haciendo cosas diferentes. Estoy recibiendo mucho feedback y la mayoría de personas me dicen, loco, está bien que los artistas están heavy, pero los artistas, tú subes cualquier cosa y ellos mismos no te comparten. Entonces, el público se jalta, me dijeron. Me dicen, loco, es que me jalto de los tigres. Entonces, como que hay mucho de lo mismo. Entonces, cuando ustedes vienen con otras cosas diferentes, como que por eso esta semana también le vamos a traer para la extranjería, o sea, para los extranjeros que están aquí, dominicanos. Vamos a hablar un poco con la embajada. Me gusta esa palabra, extranjería. Mira, hablando de la embajada, tenemos que ir a Amberes con los equipos a hacer una entrevista allá a esa gente. Tenemos que coordinar un día. Usted ve por qué yo le digo que él no es organizado. Para meternos allá en la vaina. No, ¿Saben por qué le digo que eso es mucha información? Pero déjame decirte, ¿saben por qué te digo que él no es organizado? Porque al final, al cabo, él no me dejó terminar mi oración. En la oración yo dije que mañana vamos a hacerle una pequeña intervención a los integrantes, de la embajada y consulado, que ellos nos van a clarificar un poco lo que es la embajada y lo que es el consulado a nivel de papeleo. Porque nosotros los dominicanos estamos un poquito confundidos y pensamos que en el consulado se saca pasaporte y en la embajada se saca cédula. Entonces, ellos mañana nos van a informar un poquito y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Si usted está interesado, nosotros estaremos mañana allá. Puede enviarnos su pregunta. Si tiene cualquier inquietud, estaremos allá haciéndole un pequeño, no sé si es la encargada del consulado o qué, pero mañana le haremos varias preguntas. Pero esa es la vuelta es que nosotros vayamos allá a Amberes. Sí, ya se habló eso, ya se habló eso, pero primero es que, como vuelvo y te reitero, vuelvo y te digo, yo tengo que abogar por mi trabajo. Claro. Si mi trabajo ahora mismo lo que me ofrecen es 5 minutos, yo no puedo esperarme de que no, yo tengo que aprovechar esos 5 minutos y sacar el máximo de provecho. Entonces, mañana nosotros vamos a hacer ese contenido y vamos a meter mano. Yo quiero que tú le des un mensajito antes de la vaina a todos los artistas. A esos artistas que realmente, mira dónde tú viniste. Señor, él no vino a hacer una entrevista. Él fue a compartir con su madre y con una invitada que vino. Al final la invitada por cuestiones de salud no pudo venir. Y el compañero le dije, venga, y mira dónde estamos aquí. Bueno, mi gente, yo le voy a reiterar, le voy a decir, dejen el ego. Vamos a unirnos. El chamaquito la tiene. Y gracias por la oportunidad, Floppy Real.
No, tú sabes Porque que, ya, te voy a decir una tú sabes que cosa. al final yo te invité y tú fuiste que no viniste. No, sí. No, porque sé que él corría. Él corría con Tú los sabes que ojos. corría con el tigre, Yo entonces- sabía que iba a pensar de que no, coño, no, la pensar esencia no pensar no, la verdad. No lo dijo, Falopa no lo dejó venir. Acuérdate que lo pensaste. No que no te dejó venir. ¿Tú sabes por qué él está aquí? ¿Tú sabes por qué él está aquí? Porque ya- No, porque él entendió Sí. que a mí me da trepito lo que yo diga. Él me Exactamente. vio Claro. solo en Antwerpe. Ya. ¿Entiendes? Yo La- me fui, la me tiene, comí Floppy mi la tiene. restaurante allá y me metí mi comida donde ellos dicen de que, señores, ustedes ninguno son tigres, ninguno son de problema, esto es música, esto es para hacernos millonarios. Claro, ¿Me entiendes? no Si usted te no diga quiere el hacerse problema. millonario, coja su camino, mátese con la pared y métale una querella a la pared, porque al final ustedes quieren pelear con uno para después ponerle querella. Y los likes, la vaina, hay niños por el medio que ven el Bebé, no me contenido de termines con mal, ¿qué nosotros. vaina es? Sigamos que- Hay niños, Paramos esto. hay menores en las redes que ven los contenidos de uno, la mala palabra y todo eso, hay que dejarlo un poco porque somos grandes ya. Y en realidad, Sí, es verdad. tenemos una cabina que es Floppy TV Show, lamentablemente que no tenemos en Antwerp. ¿Te guste o no te guste? Lamentablemente. ¿Qué esperamos de la esencia de rap? ¿Qué viene de la esencia de rap? Bueno, mira, yo tengo un mambito que se llama Mami Chula Llegó el Verano. ¿Y Después. este cuándo viene para acá? Es el panel. Va a acabar Es el al día panel- floppy, es el se le va a acabar panelista. la vuelta que ustedes tienen, que nada más quieren estar hablando de lo que a ustedes les da la gana. Aquí, oye, Vamos. Y lo lindo que después te van a decir lo mismo que le dicen a este. ¿Qué viene de la esencia de rap? Pues sí, por ahí viene un tema que se llama Mami Chula Llegó el Verano, que es un mambito, que nada más lo mío nada más no es rani, dembow, manito, llévate. Bien. Ok. Tengo un, ¿cómo se dice? Unos merenguitos de esos ripiados, ¿no? Bien. De calle. También tengo otro tema en italiano, como viste reitero, que lo tengo por ahí. Yo quería unir unos cuantos artistas, pero en realidad yo tengo un tema que he dedicado para Antwerp, que es lo que no hace ninguno de los artistas de aquí, de su ciudad, dedicárselo. Yo no soy de ahí, yo soy de Italia, como lo reitero. Sí, Falopa nos dedicó uno a nosotros. Exacto. Nosotros no tenemos que hacerlo No, porque pero él no la sí, dedica. te lo dedico de real. ¿De Bruselas de qué? Ya, No, ya lo pero hizo ya. ya lo hice, pero como quiera, también quiero decirlo porque que ellos no, como que no captan, nada más quieren dar su tigraje y su vaina y esto. Vamos a hablar de lo que está pasando, vamos a hacer un tema de lo que está pasando en el movimiento, de lo que está pasando aquí en Bélgica. Lo tienen a jugo, güey. Por eso fue ¿Tú que crees yo que le mentira? dije- Por eso fue que yo le dije a mi Ráfaga que para allá no hay nada. Que se dejen de estar. No, que diciendo, nada más, "Ok, allá nada más, no hay se- nada". nada más se enfocan, nada más. No, tú sabes que en ese punto yo no tengo la misma opinión tuya. Para mí Antwerpe Son tu era... problema. permiso, dame No decirte. son los míos. Para mí Antwerpe era la sede principal. Era, tú lo dijiste. Ok, Oh, pero lo déjame lo dijiste terminar, claro. baby, déjame terminar. Ya, Ya, no, sí, pero No, espérate, porque- yo no soy batero. En realidad, Déjame decirte, ¿por qué yo digo que Antwerpe era la sede, permiso? ¿Por qué Antwerpe era la sede? Porque Antwerpe tenía todo, tenía radio, sí, tenía editores de video, Sí, pero pasó un problema, toma. Dije que se fue mi terreno. ¿Fue? Pasó, no. No. Ah, ok. Pasó un problema, fue que los artistas, en vez de coger su dirección de artista, hacer colaboraciones, conocer nuevas personas, se convirtieron en la misma persona que ellos criticaban, que era Mr. Rey. Al final yo veo al compañero, lo critico, te veo a ti, te critico, tú subes una canción, no te apoyo. No, señores, ustedes tienen aquí, ustedes son 25 artistas. Si ustedes como artistas se ponen a apoyarse ustedes toditos, ustedes suben. No, hay mucho que poner No la me cara. apoyen a mí no me interesa. Apóyense ustedes. Floppy, hay mucho que poner la Nosotros cara. tenemos Cuando... YouTube para que no apoye. Oye, yo le voy a decir yo le voy a decir a los tigres míos. Ustedes a veces, cuando ponen la canción mía, porque a mí me apoyan mucho en Antwerp, ¿viste? Los DJs están conmigo a Aunque todos. te quieran ver muerto. Aunque me quieran ver muerto real. Pero cada vez que ponen un tema mío, ellos se sientan, lo vacilan. Y me eché yo cuando escucho los temas de ellos, me lo vacilo y le hago el coro. ¿Entiendes? La diferencia entre nosotros es que yo apoyo, sea de adentro que de afuera. Y si hay una canción que no me gusta, yo te lo digo. Lo bueno en el caso es que tú estás despertando. ¿Me entiendes? Él Eso está es aquí, lo él está bueno. aquí, Eso es lo él está bueno. aquí. Y No, en realidad, como yo le dije a mi madre que está ahí, que no me deja mentir, que me estoy quitando un poco para reiniciar mi carrera nuevamente, porque me quita un poco en realidad. Sí. Porque no soy uno de esos que vive tirando temas, canciones, para que se me queden ahí. Y no ni dice, DJ, toma 5 pesos, pónmela, no. Yo tengo un tema nuevo y digo, DJ, ponme eso. Por favor, todo. Sí, no, porque ¿Entiendes? los artistas quieren que le pongan su música, pero no caminan. No solamente que no caminan, No, y loco, me hizo una Te vaina mandan- ya, te distacho, mandan- te mira. mandan el tema por WhatsApp de mala calidad. Porque usted no vuelve a ese tema porque ese tema es muy tedioso. Mira, no, es que para ir normal. culminando un Muy tedioso poquito, ese tema, para ese ir tema muy culminando, tedioso. permiso, para ir culminando un poquito, viernes 18,
Estamos en Romo Party. Bachata versus reggaetón. Sábado 19. La dirección es Aztlán, la independencia colombiana. Y en esa misma fecha también tenemos 24, 25 y 26 el torneo de softball en Antwerp. Chequera con los tigres que lo vamos a tener en un ratito. Tienen un ratito más información sobre eso. Quiero que ustedes artistas, tú que están mirando este video, si tú quieres compártelo, si tú quieres no lo compartes nada, porque al final y al cabo personas que no nos conocen a nosotros nos están compartiendo, o sea que lo que estamos haciendo vale la pena. Yo lo que sé es que esta entrevista va a llegar de aquí de Bélgica, como yo tengo un tema. De Bélgica para España, de España para RD. Sí, vamos a pitarle también, que tengo con Latino Caliente, tengo una vaina a hablar con la gente de allá de Latino Caliente. Ese sí está caliente conmigo. ese sí es bacano. No, es lo que está Tengo- caliente